La palabra dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo. Di conmigo, nacemos de nuevo. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, hay un nuevo hombre que nace. Hay un nuevo hombre dentro de ti que nace. Por eso hay una palabra que nosotros solemos usar cuando una persona recién se ha entregado, y es un bebé espiritual. Porque cuando un bebé recién nace, uno lo tiene que atender. Cuando un bebé recién nace, uno le tiene que enseñar. Cuando un bebé recién nace, uno le tiene que alimentar, ¿verdad? También le tiene que cambiar los pañales, que es otro tema ya. Ahora bien, cuando nacemos nosotros espiritualmente, los demás que somos, por así decirlo, líderes espirituales mayores, nosotros estamos en la responsabilidad de enseñarle a las personas que recién van llegando a la iglesia. Entonces le enseñamos la obediencia a Dios, le enseñamos primeramente a amar a Dios, después amar la obra, no amar la obra y después amar a Dios, porque Dios es el que manda hacer la obra. Entonces no podemos amar más a la obra que amar al Señor. Entonces el amor a Dios se va a ver reflejado en la clase de obra, en la clase de trabajo que nosotros le brindamos a Jesús. Habrá alguien que me esté siguiendo. Entonces es como siempre yo digo, es mejor estar haciendo la voluntad que la obra. Hay gente que está haciendo la obra pero no está en la voluntad de Dios. Entonces está sirviendo al ministerio, está sirviendo a la iglesia, pero Dios no está agradado porque Dios no es donde te puso. No sé si alguien me sigue. Entonces hay gente que predica pero no ora en casa. Gente que ministra pero no tiene comunión con Dios. Gente que tiene cargos altos en la iglesia pero se ha separado de la comunión con Dios. Entonces hace la obra pero no está en la voluntad. Está en la obra pero no está en la voluntad de Dios. Me dejo entender. Entonces cuidado con hacer la obra y no estar en la voluntad. Yo quiero que le alerte de eso al que está a su lado. Dile, cuidado con hacer la obra, cuidado con estar predicando en tu célula y no estás orando en la casa. Yo no te veo orar en la casa, yo no te veo alabar en la casa, yo no te veo doblar rodillas en la casa, yo no veo que tengas comunión. ¿Cómo es que vas a predicar todos los martes? Dices que tienes célula, dices que tienes cargo en la iglesia, pero yo no te veo alabar en la casa. Cuidado. Dile al que está a tu lado, cuidado con eso. Porque primero es la comunión en casa, primero es tu comunión con Dios y después es la obra. Entonces cuando tú tienes comunión con Dios en la obra, eso se va a ver reflejado. Porque dice la palabra que todo lo que tú hagas ¿en qué? En secreto, Dios lo va a recompensar y lo va a revelar en público. Entonces la unción que usted ve manifestada en el altar, en el púlpito, esta unción que tuve manifestada, los milagros, wow, qué tremendo. La palabra de ciencia, wow, qué tremendo. Es el reflejo de lo que el hombre de Dios hace en privado. Entonces yo no tengo que venir acá y ponerme a orar delante de usted para decir que oro, sino que todo lo que Dios recompensa en público es reflejado de lo que hay dentro, de lo que hay cerrada la puerta, dice la Biblia. ¿Me dejo entender? Qué tremendo. Quiero hablarles esta mañana, iglesia. Quiero hablarles acerca de algo. Yo sé que todos atravesamos luchas, atravesamos dificultades, atravesamos, ¿sabe una cosa? Dios trata diferente a sus hijos. Dios trata diferente a sus hijos. Es como un padre. Si hay padres esta mañana en este lugar sentados, sabrán que sus hijos no son iguales. No tienen el mismo carácter. Puedes tener un hijo que es bastante reservado y puedes tener otro que es bastante extrovertido y que te pone la pachanga en la casa, mientras que el otro es más tranquilo. Entonces hay hijos con diferente carácter, hay hijos con diferentes pensamientos. Ahora quiero terminar con eso. Entonces, como los hijos de Dios son diferentes, Dios también tiene un trato especial a cada hijo. Entonces Dios sabe en qué tratar con cada uno de sus hijos. Dios sabe qué área tiene que fortalecer en ti. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Es por eso que tiene que tratar Él esa área. ¿Me dejo entender? Entonces tú te vas a dar cuenta que el trato con las personas, el trato que Dios tiene con cada uno, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, sin importar que te sientas lejos de Dios, eres su hijo. Entonces el trato que Dios va a tener contigo es muy diferente al trato que Dios ha tenido conmigo. Entonces te vas a dar cuenta que hay gente que es tratada, por ejemplo, en la vida sentimental, y Dios te trata y te trata. Hay gente que recibe el trato no en la vida sentimental, porque a lo mejor es fuerte para ello, pero hay gente que Dios le trata a través de la salud. Muchas veces el trato a mi vida
ha sido en ese sentido. Dios me trató en un problema cardíaco, del cual también me sacó, porque dice la Biblia que Dios hace la llaga, pero también la sana. Entonces, si tú estás atravesando un problema, Dios está puliéndote a través de ese problema, pero ten por seguro que Dios va a sanar esa herida. Ten por seguro que si Dios te está tratando en el área sentimental, Dios hace la llaga y Dios también la sana. Si Dios te está tratando en el área de la salud, Dios hace la llaga y Dios también la sana. Si Dios te está tratando en algún área, ten por seguro que si Dios está en el medio, vas a salir tarde o temprano de esa situación y Dios te va a sacar. No te vas a quedar ahí para siempre, vas a tener que salir. Cuando Dios está en el asunto es así. Cuando Dios está en tu barca es así. Entonces tú entiendes. Y tú siempre, por eso el rey David decía, me voy a sentar y voy a escudriñar. Me voy a escudriñar a mí mismo, voy a ver qué hay en mi corazón. Entonces pregúntate siempre, Padre, con esta situación, con este problema, ¿qué estás tratando de enseñarme? Quizá estás tratando de acercarme a ti. Quizá estás tratando de que yo entienda algo. Siempre búsquenle la enseñanza. En el momento que tú entiendes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, en ese momento Dios te saca de donde estás. Cuando tú entiendes, porque si tú ya entendiste la enseñanza que Dios te quiere dar a través de esa situación, ya no tiene sentido que Dios te deje ahí, Dios te va a tener que sacar. Pero la cuestión es que tú entiendas correctamente qué es lo que Dios te quiere mostrar, por qué te ha hecho atravesar a través de esos valles. Por eso yo siempre cuento, en cierta ocasión estaba en el hospital con mi hijo hospitalizado. Y yo me sentía mal, sentía que yo quería desfallecer, sentía que mi fe había menguado, me sentí derrotado, me sentía uno más en la fila del hospital. Así que me sentí derrotado, me sentí bastante confundido. Y decía, Señor, pero ¿por qué me está ocurriendo esto? Porque normalmente solemos preguntarle a Dios, no está mal preguntarle, Señor, ¿por qué es esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Si he visto tantas sanidades, ¿por qué no lo haces ahora? Pero ¿saben una cosa? Mientras yo me iba a mi casa, estaba triste. Yo dije, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Y vino a mi mente una palabra. Y esta palabra decía, esta palabra está en el libro de Eclesiastés. Esta palabra decía, hay tiempo de recoger piedras, hay tiempo de tirarlas. Yo me iba pensando en eso y salía del hospital pensando en eso. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de gritar, hay tiempo de callar, tiempo de hablar. Y yo decía, pero Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me hablas acerca de los tiempos? Y sentí que el Señor me escuchaba. ¿En qué tiempo estás? Es ahí cuando yo me detengo y me pongo a pensar. Yo digo, ¿pero qué es esto? Esta pregunta. Y yo le empecé a decir a Dios, porque yo estaba llorando, estaba quebrantado, y le decía, Señor, estoy en un tiempo muy difícil, estoy en un tiempo muy crítico, me siento de fallecer, estoy en un tiempo de confusión. Y el Señor me volvió a preguntar y me decía, ¿en qué tiempo estás? Y yo no entendía la pregunta. Y me decía, Jesús, piensa en qué tiempo estás. El tiempo donde uno atraviesa dificultades, el tiempo donde uno pasa problemas, no es el tiempo para caer, me enseñaba Dios, sino que es tiempo para creer. Dios te pregunta esta mañana, ¿cuál es tu tiempo? ¿En qué tiempo estás? Si estás atravesando un problema, si estás atravesando una dificultad, el Señor te dice esta mañana, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de menguar, es tiempo de seguir creyéndole a Dios. Es tiempo de levantarte en fe, es tiempo de creerle a Él. Una situación, un problema es una plataforma. ¿Cuál es tu tiempo? Yo quiero que le preguntes al que está a tu lado, ¿qué tiempo estás? ¿Estás en el tiempo de rendirte o estás en el tiempo de seguir luchando? ¿Estás en el tiempo de rendirte o estás en el tiempo de seguir creyendo? Dios te ha traído esta mañana para yo decirte que tienes que seguir creyendo y tienes que seguir luchando. Y por más imposible que parezca la situación, déjame decirte una cosa, ese tiempo va a pasar también. No hay problema que dure para siempre, dice por ahí un dicho, y eso tiene mucho de verdad. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? Esto me lleva a pensar en una historia. Y esta historia habla acerca de un rey que reúne a toda su gente, todos sus sabios, y les dice, bueno, necesito que hagan una frase para mí. Quiero que esa frase yo la pueda usar en todo momento. Quiero que esa frase yo la pueda usar tanto en mis tiempos de alegría como en mis tiempos de tristeza, en medio de la guerra, en todo momento. Quiero una frase
que me sirva para toda situación. Los sabios empezaron a pensar en qué frase le podrían dar a este rey. Así es que de pronto sacan una frase tremenda y se la envuelven en un papel y le entregan. Cuando el rey tiene la frase y se la entregan, dice que de pronto en cierta ocasión este rey estaba en medio de una guerra y su ejército había perdido. Entonces él, cuando vio que todo su ejército murió, que todo su ejército fue aniquilado, no sabía qué hacer y empezó a correr. Y en eso que corría vio una gran peña, vio un gran risco y se esconde detrás de ese risco, se esconde detrás de la peña y llegan los soldados enemigos. Llegan los soldados enemigos y empiezan a buscarlo y él estaba ahí escondido. Y él detrás de esa piedra, él se sentía indefenso. Detrás de esa piedra, él se sentía que cualquier cosa le podía pasar. ¿Ha atravesado alguna vez un momento así? Detrás de esa piedra, él se sentía derrotado. Y los enemigos lo estaban buscando hasta que se acuerda. Pero yo me acuerdo que yo le mandé a hacer una frase a mis sabios. Así que saca el papelito. Y cuando abre la frase y él la lee, la frase era bien sencilla. Y la frase decía: esto también pasará. Así que el rey se queda pensando y decía: no, entonces me voy a esconder, esto va a pasar. Y eso hizo que él cobre ánimos. Dijo: no, está bien, tiene mucha razón, no hay problema que dure para siempre. Es la perspectiva de donde yo miro los problemas. Eso también va a pasar. Guarda el papelito. Y de pronto los soldados enemigos no lo llegan a encontrar, gracias a Dios, porque no, eso sí pasaba. Pero los soldados se fueron. Y después de algún tiempo el rey vuelve a remontar su reino. Y el pueblo lo vuelve a escoger, el pueblo lo vuelve a aceptar, vuelve a levantar su ejército. Y el rey de pronto se ve en una situación distinta. Ya no está escondiéndose, ya no está huyendo, ya no está con miedo de morir, sino que ahora este rey estaba delante de todo su pueblo y todos lo clamaban. Hasta que uno de sus sabios, que está al costado, le dice: rey. Y él le dice: ¿qué? El papelito. ¿Qué tiene el papelito? Sáquelo el papelito, le dice. Y el rey agarra el papelito y lo saca. Léalo. Y mientras que el rey recibe ovaciones, lee el papel y dice: esto también pasará. O sea, tanto la situación es buena, ojo. Escúchame, yo he venido a decirte esta mañana que no vas a estar ahí para siempre. Vas a tener que salir, Dios te va a tener que sacar. Todo lo que estás atravesando va a tener que pasar, va a tener que pasar, va a tener que pasar. Dios te va a tener que sacar tarde o temprano de ahí. Entonces los buenos momentos como los malos momentos, lo único que van a ejercer en ti es carácter. Di conmigo: carácter. Los buenos momentos y los malos momentos, lo único que van a ejercer en ti, ¿qué cosa es? ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? Entonces, cuando yo tengo carácter y mi carácter es moldeado, mi carácter es pulido, yo entiendo por qué son las cosas. Y cuando me pasa algo malo, dejo de culpar a Dios. Entonces yo entiendo que estoy centrado ahora en Dios. Y entiendo que ni irme a la izquierda es bueno, pero tampoco ni irme muy a la derecha. Entonces, ¿saben qué entendí? Mientras ministraba milagros, y hay gente que al final me abrazaba: pastor, qué tremendo cómo Dios lo usa. O los lugares que he ido a predicar, yo entendí una cosa. El Señor sentí que me hablaba y me decía, y yo siempre dije: tengo que cuidarme de las críticas y de las murmuraciones. Pero el Señor aún fue más radical y me dijo: no, cuídate más bien, más aún que las críticas, cuídate aún de más de los halagos. Porque aún más que las críticas, los halagos van a hacer que te detengas. Porque en medio de los halagos la soberbia crece. Entonces yo quiero que le diga eso. Dile: no te preocupes por el que te critica. Dile: te está promocionando. Dile: te está haciendo publicidad. Dile: te está haciendo famoso. Te está haciendo conocido. Dile: más bien critícate, más bien cuídate de los halagos. Cuídate de las palabras: ay, qué bonito lo hace. Ay, pero usted también debería ser el pastor. Pero usted mejor está como coordinador. Pero mujer, usted está como supervisor. Pero él no debería estar allá, él debería estar acá. Pero Dios, ¿por qué lo puso el pastor a él? ¿Sabes qué? Esa es la voz del diablo. Porque al final no lo puso Dios. No lo puso el pastor, lo puso Dios. Di conmigo: carácter.
El carácter tiene mucho que ver con la perspectiva que yo le doy al problema que estoy atravesando. Con la perspectiva, desde dónde yo lo estoy mirando. Desde qué ángulo yo miro la situación que estoy atravesando. No hay otra forma de ser moldeado en el carácter sino a través de los problemas. No hay otra forma de ser moldeado en el carácter sino a través de los procesos, sino a través de las dificultades, sino a través de las situaciones que nos van a poner a prueba, de las situaciones que van a hacer que salga nuestra esencia. Usted ha escuchado aquella digamos, una metáfora acerca de la esencia, que dice que si tú pones en una olla hirviendo, con agua bien hirviendo, si tú pones un huevo, ¿qué es lo que va a pasar con ese huevo? ¿Qué es lo que va a pasar con ese huevo? Se sancocha, pero ¿qué es lo que pasa dentro con la sustancia? ¿Qué es lo que pasa dentro con la esencia? Di conmigo, se endurece. Hay gente que los problemas lo endurecieron. Entonces le fue mal en el amor y su corazón quedó endurecido. Entonces ya no lo abre. Entonces ya no confía. No sé si me estoy dejando entender. Le fue mal en los negocios. Entonces fracasó en los negocios. Entonces endureció su corazón y ya no quiere volver a intentarlo porque cree que va a seguir fracasando. Y el corazón de la persona se endureció. Entonces cuando tú sumerges un huevo, ¿qué pasa? Se endurece. Dile al que está a tu lado, no te endurezcas en medio de los problemas. No seas como el huevo. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a una zanahoria cuando tú la sumerges en agua bien hirviendo? ¿Qué pasa con la zanahoria? Digamos, el estado que toma es un estado como que blando, se ablanda. Dile al que está a tu lado, no te ablandes en medio de los problemas. Dile, no te ablandes en medio de los problemas. ¿Habrá alguien? ¿Usted ha visto a la gente que se ablanda en medio de los problemas? No te ablandes en medio de los problemas. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú metes café en el agua hirviendo? ¿Cómo huele eso? ¿Qué sale? Di conmigo, sale su esencia. Dile al que está a tu lado, tus problemas tienen que sacar la mejor esencia que tú tienes. Dile al que está a tu lado, tus problemas tienen que sacar lo mejor que tú tienes. Tu problema tiene que sacar una versión mejorada de quién eres tú. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? Por eso cuando el pastor te exhorte, no te resientas. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? Por eso cuando el pastor te exhorte, te llame la atención, no te resientas, porque no hay otra forma de que un hombre se pueda corregir sino a través de la exhortación. Las palabras blandas no corrigen, la exhortación corrige. Las palabras blandas no te alinean, la exhortación te alinea. Por eso usted lo que tiene que pedir es, pastor, exhórteme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué debería cambiar? Porque yo mismo hay veces que no veo mis propios no veo mis propios errores. A veces pasa que nosotros hay errores que cometemos, pero que no nos damos cuenta que los hacemos. Entonces, por eso dice la Biblia que el verdadero amigo no solo es aquel que te dice las cosas que haces bien, sino es aquel que te dice las cosas que haces mal. Pero va a pasar que cuando le decimos a alguien las cosas que hace mal, entonces nos convertimos en malos. A alguien le pasó, mira el que está a su costado, a alguien le pasó que cuando le dices a alguien lo que está haciendo mal en algo, entonces te conviertes en el malo. Es como cuando le prestas dinero a alguien. Le prestas, entonces eres bueno. Pero le cobras, entonces eres malo. Santo, ¿a quién entiende la gente? Ponme una adoracióncita. Estaba tremenda la adoración al fondo. ¿Habrá alguien que me esté siguiendo? ¿Lo tenemos? A ver, busquen Efesios 4:13. Yo me gozo en la palabra y que Dios bendiga a las personas que están ofrendando. Jefferson, ¿lo tienes? Quiero que me ayudes a leerlo. Vamos a bendecir las ofrendas al final, amén. Yo siempre digo, hay ofrendas que representan cosas. Hay ofrendas que representan peticiones. Hay ofrendas que representan hijos. Ofrendas que representan negocios. Hay ofrendas que han salido de la abundancia y también hay ofrendas que han salido de la necesidad. De gente que le está creyendo a Dios y le dice, Señor, yo ofrendo porque realmente, aleluya. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Quiero que me leas, Jefferson, ayúdame por favor. Amén, así dice la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Santo, eso sí está difícil, ¿verdad? ¿Ah? ¿Habrá hombre perfecto? Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Di conmigo, el conocimiento del Hijo de Dios. Hay un secreto en esto. ¿Cuánto es que tú conoces a Jesús? Hay gente que le falla a Dios y tiene el concepto de que ahora Dios te está esperando para matarte con algo, para pegarte con algo, para castigarte. Es entendible porque quizá te criaron así y quizá tus padres fueron así. Pero ¿por qué asumes que Dios va a actuar igual que actúan tus padres? Con la chancleta, ¿no? Y hacías algo mal y Dios te esperaba con la chancleta para pegarte. Entonces cuando yo escucho personas que hablan así, yo digo, para ti Dios es más o menos el modelo de tu papá, pero la verdadera identidad de Dios la encuentras en la palabra. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tú crees que conoces a Jesús? Porque dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces, ¿será que Dios es un padre con el carácter de que cada vez que tú cometes algo, Él te va a esperar con la correa para golpearte o mandarte alguna enfermedad o mandarte que se te muera el perro, que se te muera el pato, que se te pierda el pollo? ¿Tú crees que Dios es como padre, es así? Si Dios dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre no les dará el Espíritu Santo? Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir quién es Dios. Dios es el Padre que cuando tú pecas, Él te espera con ansia, como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Y te espera mirando en la puerta a ver el día que regreses. Para que cuando te vea venir, te dé un abrazo, te ponga anillo, te ponga calzado, te ponga una manta y haga una fiesta porque has regresado a su casa. Ese es el Padre que yo conozco. Santo, santo, siento la gloria de Jesús. Ese es el Padre de misericordia. Por eso que Dios no se cansa de darte una nueva oportunidad. Por eso que Dios no se cansa de darte una nueva oportunidad. Por eso que Dios te vuelve a levantar. Señor, te he vuelto a fallar. No te preocupes, hijo, levántate. Levántate. Si tu hijo está sumergido en las drogas, tú no lo vas a despreciar. Y si tu hijo se quiere levantar, tú como padre lo levantas y de lo que tienes le das. Y si es posible, tú lo encuentras en la calle y te sacas la ropa y se la pones a él. ¿O no es así? ¿Dónde están los papás? ¿Cuántas veces dejaste de comer por tus hijos para que ellos coman? ¿Cuántas veces dejaste de comprarte cosas para que ellos tengan? Santo. Y si tú eres así con ellos, ¿cómo crees que aunque hayas pecado y vienes esta mañana, Dios te va a rechazar? Dios no te está rechazando. Dios te está recibiendo esta mañana. Habrá alguien que alabe a Jesús esta mañana. Aleluya. Déjame decirte algo más. Dios no te mandó ese problema te lo mandó el diablo. Tú has venido esta mañana para que Dios te quite ese problema y para que Dios te saque de donde has caído. Alaba a Jesús si puedes. Esto está tremendo, está tremendo. Pero di conmigo carácter. Di conmigo la exhortación y la disciplina produce carácter. Di conmigo los problemas. Di conmigo los procesos producen carácter. Dile al que está a tu lado, tu problema, aunque no te des cuenta, está moldeando tu carácter. Tú has visto, por ejemplo, la persona más soberbia, el día que cae enfermo, anda a verlo, está como un angelito. Ouch. Y lo digo porque a mí mismo me pasó. Porque yo cuando tenía 17 o 18 años me metí a estudiar. Yo quería postular para la universidad, para la uni. Quería postular para la carrera de ingeniería. Los que saben de esto saben que yo más o menos estudiaba por lo menos entre 5 y 8 horas diarias. Y me metí en el cuarto y las matemáticas y todo eso. Yo empezaba a leer, empezaba a recibir lo que los profesores me daban. Entonces yo decía siempre entre mí, no, pero la Biblia tiene errores. Y me acuerdo que nos sentábamos a la mesa a almorzar y siempre discutíamos con el pastor Frank. O sea, no era una discusión que nos peleábamos, sino que argumentábamos cada quien en su punto de vista. Yo le decía, no, pero la Biblia tiene errores.
Porque la Biblia habla de las 4 esquinas de la tierra. ¿Y dónde acá se ha visto que la tierra es cuadrada? ¿Dónde están las 4 esquinas? La tierra es redonda. Y el pastor me explicaba, no, pero esto, y siempre argumentábamos en los... ¿Usted se imagina que le está predicando ahora? Antes contradecía la Biblia, santo. Si Dios me puede cambiar a mí, Dios también te puede cambiar a ti. Y Dios puede cambiar a cualquiera que crea que contradice la Biblia. Entonces yo, como estudiaba, tenía el conocimiento, estudiaba esto y filosofía y una cosa y la otra. Entonces mi mente estaba totalmente distorsionada y era una persona soberbia en cuanto a la Biblia. Y si entraba a la célula, me acuerdo que entraba porque mi mamá me obligaba. Jesús, ¿nos vas a acompañar hoy día? Ya pues, estaré ahí. Y atrás me sentaba. Molesto. Santo. Pero gloria a Dios el día que me enfermé. Gloria a Dios el día que caí enfermo. Que esa enfermedad pasó de ser una maldición a ser una bendición para mi vida, porque a través de esa enfermedad es que yo conocí a Jesucristo realmente. Fui a la iglesia desde los 7 años, pero recién ahí fue cuando lo conocí. Ese problema sirve para que lo conozcas a Él. Ese problema no es una maldición, ese problema es una bendición, porque a través de eso Dios te está trayendo. A través de eso Dios se está revelando a tu vida. A través de eso, ¿cuándo conocí más a Dios? Cuando estaba en problemas. ¿Cuándo conocí más a Dios? Cuando estaba enfermo. ¿Cuándo aprendí a orar? Cuando mi matrimonio estaba tambaleando. ¿Cuándo aprendí a clamar? Cuando mi familia... Alguien puede alabar a Jesús por esa palabra, santo. Dile al que está a tu lado, ese problema que tienes te está bendiciendo. Y tú no te has dado cuenta, cabezón. Ese problema que tienes te está bendiciendo. Te está fortaleciendo espiritualmente. Está estableciéndote, te está consolidando, está firmando tus pies. Y tú no estás claro, duele. Dile al que está a tu lado, sí, duele, santo. Duele. Pero dile también, es necesario. Es necesario que pases por eso.